Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Edgardo Scott, escritor, autor de cuentos y ensayos. Fue fundador del grupo Alejandría. Escribe para diversos medios, entre ellos La Nación de Buenos Aires. Nos recibe en su casa, en París. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Porque me siento un poco así como en mitad del río, como se diría, ¿no? Como que, digo, insisto mucho, se ve que será como la famosa crisis de los 40, digamos, pero ahora en unos días voy a cumplir 43, pero ya esto lo vengo diciendo y diciéndomelo hace rato. Como que después de los 40 sentí como, viste, como decir, bueno, estoy como en otro lugar, en otra situación. Además de que estoy en otro lugar, efectivamente, Sí. porque además a los 38, 39 me vine para acá, ¿no? Para Francia. Pero entonces eso es como un momento raro, porque por un lado hay cosas que ya hiciste, hay cosas así justamente de la formación, como se le suele decir, que ya las pasaste. Eh, también de algún modo los primeros libros, ¿no? Como ciertas cuestiones con las que tiene que lidiar un escritor cuando empieza, ¿no? Cuando alguien empieza a escribir, que obvio está esa ansiedad de publicar y ver cómo lograr publicar, cómo lograr cierta mínima circulación y tener gente con quien compartir lo que uno escribe y demás. Y bueno, yo diría, en eso se van largos años, ¿no? de juventud. Sí. Y me parece que ahora es como otro momento, ¿no? Es como un momento donde quizá ya es más complicado por muchos motivos y seguramente quizá esos problemas iniciales, digamos, más políticos en cierto modo, que es poder pasarle tu manuscrito a un editor y que mínimamente, aunque sea, lo lea para decirte que no. Sí. eh, bueno, Que ya es un éxito. ya no tengo tanto ese problema, digamos, ¿no? O sea, al revés, ¿no? En general ahora a veces pongo en contacto a chicos que están empezando o gente que está arrancando, ¿viste? Que quiere publicar su libro, que quiere cambiar de editorial y qué sé yo, y quizás yo ya esos contactos los tengo, ¿no? Entonces es como un momento distinto y es un momento más duro también porque, bueno, sentís que hay como siempre también una especie de ¿cómo decirlo? De disculpa que trae la juventud, ¿no? Es decir, como si hay muchas cosas que suceden en la juventud, como decir, bueno, es joven, digamos, ¿no? Sí. Y eso también se acaba, ¿no? A todo nivel, ¿no? Si te emborrachás a los 25 es divertido, si te emborrachás a los 45 es patético, ¿viste? Entonces, digo, es como, entonces es un poco así. Entonces también ahora, viste, es como si trato en general de, de, de apurarme menos para tomar algunas decisiones, te pones un poquito más escrupuloso con algunas cosas, te pones más boludo con otras, y bueno, es como un momento así. Y también sentís como que es un momento importante porque, bueno, hay como ciertos libros como que quizá durante años soñaste con escribir o sentís que te preparaste para escribir o que investigaste para escribir y ahora es el momento en sí de esa escritura, ¿viste? Como que entonces, bueno, estoy un poco en ese momento eh, y bien, bien, y tratando también como siempre de generar, que para mí es muy importante por lo menos, ¿no? Como yo no trabajo como escritor, es decir, no soy un escritor profesional, siempre es generarme un espacio donde siempre la literatura siga teniendo ese lugar de curiosidad, de fantaseo, de juego incluso, si querés, ¿no? Como de que si quiero no lo hago también, digamos, ¿no? Como que nadie me obliga a hacerlo, o sea, que siempre es como una relación de deseo con todas las variables del caso, digamos. Bueno, Bueno, la sonó relación de como muy juego, quizá, la relación de juego sería la ideal, ¿no? Bueno, volviendo a aquello claro, que decías de los contactos, te voy a pedir que después te quedes en línea privada con producción. Eh, sí.
Pero bueno, quería preguntarte, los artistas empiezan en general imitando a otros. ¿Reconoces algún autor en tus primeros textos? Sí, sí, reconozco a varios. Bueno, también. Reconozco a varios y los conozco a algunos. Eso es un privilegio. Obvio, 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 obvio. Mirá, este año ahora se va a reeditar mi primer libro de cuentos que se llama Los Refugios, que salió en 2010, que acá lo tengo. Me queda este ejemplar así solito, salió, lo edité como una edición mía porque participamos los autores de la colección junto con el sello, que era el sello de la universidad, de la editorial de la Universidad de La Plata, ¿no? Ajá. Y estos ya pasaron, ahora van a ser 11 años, y este año se reedita ese libro de cuentos, y yo estoy muy contento porque, bueno, nunca es fácil. Es difícil editar, es más difícil reeditar todavía, digamos, ¿no? O sea, lograr que los libros vuelvan a estar en circulación, digamos, ¿no? Y entonces armé como un prologuito para ese libro donde un poco contaba algunas cuestiones de aquellas épocas y de estos años. Y además de que me parece que mi generación estuvo muy influida por, bueno, como siempre, ¿no? Como por los padres de mi generación. Es decir, Saer, Juan José Saer, Piglia, Josefina Ludmer, Beatriz Arlo, Abelardo Castillo, Andrés Rivera, es decir, todos los autores que de algún modo, cuando nosotros éramos chicos, ellos ya eran grandes y estaban absolutamente instalados y demás. Después cuando vos entrás en el campo, empezás a circular y siempre hay como, más bien yo digo, hermanos mayores, ¿no? Es decir, gente que de algún modo sí, vos te podés encontrar en un café o en un bar, qué sé yo, y pasarle tu libro, y que los podés leer y también sentarte con ellos a charlar de sus libros. Y a mí yo tuve la suerte como de hacerme amigo en el 2005 de Martín Coban, por ejemplo. Soy bastante amigo de Martín. Entonces, y a partir de Martín, después conocí a Gustavo Ferreira, que es otro autor que yo admiro muchísimo. Después conocí a Eduardo Muslip, Aníbal Jarkovsky. Es decir, para mí, por ejemplo, esos 4 autores son como referencias absolutas, ¿no? Es decir, como yo siento que no, que un poco que, porque leyendo quizá autores que tienen otra distancia generacional Sí. y otra distancia en el sentido de que tampoco los podés, digamos, los podés ver en remera, ¿no? Sí. Los podés ver, digamos, sino que siempre los ves en entrevistas en los diarios o en entrevistas después, bueno, en televisión, bueno, ahora en YouTube, qué sé yo. Digo, es otra cuestión cuando vos conoces a alguien que escribe, conoces a un escritor y te podés sentar a charlar y también podés empezar a ver como, sí, sus defectos, pero bueno, cómo es, ¿no? Cómo es como persona, Sí. cómo encaja su literatura, su arte en los días que vive, en su vida familiar, en su vida laboral, Y cómo etcétera. encaja la Bueno, es otra vida experiencia, ¿no? y cómo encaja la vida en sus textos también, ¿no? Porque se leen de Claro, otra claro, manera. porque hay que decir que si bien algo de siempre de lo artístico está muy profesionalizado hoy en día, hay otro vector que es el vector de la idealización, ¿no? Como esa especie de romantización de que los Claro. artistas viven, no sé, como en cócteles Sí. y sentados al piano o a la máquina de escribir, digamos, ¿no? Y entonces cuando vos conoces a alguien que te cuenta un poco, no sé, que viene de pagar un impuesto, pero a la vez está escribiendo un cuento y qué sé yo, bueno, es como haces otro tipo de conexiones con tu propia vida, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo los conocí a ellos y ellos me leyeron y yo los leí a ellos y de todos ellos, por ejemplo, soy amigo. Y esa fue para mí una experiencia muy valiosa, ¿no? A la hora de ponerme a escribir, porque ya era poder hacerle lugar a lo que yo quería hacer, pero teniendo referencias como mucho más precisas, ¿no? De lo que podía hacer, digamos. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais.
historias que estás escribiendo las que van creciendo en tu cabeza, en tu pensamiento, con tu cotidianeidad, con ir a pagar los impuestos o con ir a comprar el pan? Bueno, permanentemente, permanentemente. Yo considero en ese sentido, o a mí me interesa una literatura que siempre dé cuenta de la experiencia, que siempre dé cuenta de la emoción, que siempre de algún modo eh, pueda, pueda ser como lo del conejo de Alicia, ¿no? O sea, que de golpe vos estás en un jardín y de golpe ese hueco del Sí. árbol te pueda llevar al país de las maravillas, ¿no? Es decir, a mí yo sigo sintiendo de esa manera la literatura, y entonces convive permanentemente, te diría. Además, yo escribo ficción, pero yo también escribo ensayo, lo cual el ensayo es como que está como con un pie en cada lado, ¿no? Es decir, como que Claro. hay un pie que lo tiene en la realidad porque hace observaciones de la realidad, pero la diferencia es que el ensayo también trata de pensar esa realidad o de buscarle una forma a esa realidad o a la presentación de esa realidad, y en ese sentido también se mete eh, ciertas categorías artísticas o ciertas categorías estéticas, digamos, ¿no? Sí. Y en general tengo bastante suerte porque como tal vez no hay ninguna coerción, no hay ninguna obligación de que escriba nada, ni de que entregue ninguna novela, ni ningún cuento, ni nada. Todo va apareciendo y con los años incluso todo se va acumulando de algún modo, ¿no? Claro, Así que absolutamente. te diría como que en general esto me viene, ¿no? Es decir, Ujú. no tiene que ver con un proceso voluntario ni con un tipo de método de escrúpulo. Yo escribo en cualquier lado, a cualquier hora, escribo con el celular en el subte o esperando para en la post, o, Ujú. o escribo a la noche. O sea, escribo de cualquier manera y leo también de cualquier manera, digamos. Ujú. Edgardo, entre los escritores de una generación, de todas las generaciones, pero de una generación, se producen unas sinergias, unos diálogos, a veces públicos, a veces publicados, que supongo yo que deben influir en la forma de cuando uno se sienta a escribir. ¿Cómo Sí, lo ves vos eso? obvio. ¿De qué manera? Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Y ese es un tema que a mí me interesa mucho. También me cansa, también me agobia y después y después me vuelve a interesar, ¿no? Porque es como la política, ¿no? Es decir, justamente, para ser escritor o para hacer cualquier tipo de arte, no hace falta ningún tipo de política ni ningún tipo de nada, ¿no? Uno se pone en su casa a Ujú. leer o a escribir o a pintar o a tocar el piano y con eso es suficiente, y es más, hasta puede hoy en día grabarse, ¿no? Entonces, digo, decidir que uno quiere entrar en un campo político, como es el campo de la literatura, o como es el campo el que haga algo visual, será el de las artes visuales, y el que haga música será el campo de la música, es saber que uno tiene que empezar a trabajar en un campo donde hay otra gente que hace eso y hay otra gente que ocupa muchas funciones, y unos pasitos más allá empieza la industria, diría, ¿no? Que para mí es como todo un tema clave hoy en día para cualquiera que, digo, me parece que muchas veces confundimos el arte con la industria, para decirlo rápido. Una cosa es la industria del arte, otra cosa es el arte, ¿no? El arte tiene su propia historia, sus propios vasos comunicantes, su propia, ¿no? Y puede preservarse y proseguir, nunca está amenazado, y puede darle la absoluta espalda a la industria y puede sobrevivir sin la industria. ¿Está bien? Ahora, lo cierto es que, como se han dado los procesos históricos, de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir del siglo XX, la industria es clave, digamos, ¿no? Es decir, sería difícil que alguien conozca a un escritor que no está legitimado por la industria, digamos, ¿no? Es Sí. decir, vos a un tipo que conoces a la vuelta de tu casa y que lo ves escribir en un café o qué sé yo, capaz que no te importa, o capaz o que lo ves leer una lectura y decís, ¿y este quién es? Y no le das bolilla. Y en cambio, si un escritor sale en una entrevista y por una tal editorial, bueno, vos le das otro tipo de lugar, ¿no? Entonces, para mí ahí hay como toda una serie de tensiones
que hoy me parecen muy importantes. Me parece que hay algo de la profesionalización del artista que le ha hecho muy mal al arte. Digo, no sé si le ha hecho bien a la industria, pero le ha hecho muy mal al arte, digamos. Y que hoy a veces pareciera, ¿no?, que en un ensayo que estoy escribiendo, digo como que algo de mi generación en Argentina, por lo menos, ¿no?, de los que hoy tenemos 40 o 45 años en Argentina, somos, y que empezamos generalmente justamente a publicar a comienzos de 2000, a mediados de 2000 y demás, ¿no? Sí. Que éramos jóvenes entonces, digamos. Me parece que ya fuimos muy conscientes de esto. Es decir, como que digo, ya mi generación ya sabía que convenía tener un agente literario, ya mi generación sabía que convenía estar en determinados lugares, hacer las cosas de una determinada manera. Digo, ya entró a la literatura teniendo una idea de carrera, ¿no? O sea, es muy típico que quizá alguien de mi generación supiera perfectamente cuáles son las novedades de los libros y quizás nunca hubiera leído a Balzac o a Dostoyevsky, digamos, ¿no? O a Oden, ¿no? Bueno, eso arma otra formación ¿no? Entonces digo, Une bueno, valise toujours prête, on sait jamais un voyage, des vieilles lettres, des photos, y el problema es que a mayor profesionalización, menor libertad artística, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso genera que después pasa, y nos pasa siempre ahora con los libros, desde luego, pero también con la serie, es decir, que alguien que tenga 40 años o más y haya vivido en otro tipo de cultura menos profesionalizada y donde los artistas eran más genuinos, yo digo, quieras o no, todavía en los años 80 vos podías prender la radio y escuchar una buena canción, digamos, ¿no? En una radio FM. Es decir, además de que podía ser un hit, además de que podía estar en un ranking, además podía ser una buena canción. Claro. Sí. Una linda canción. Vos escuchabas Overjoy de Stevie Wonder y Overjoy es un temazo. Además de que podía ser bien rankeado o un tema de David Bowie ¿no? O de Cranberries. Ahora, me da la sensación que hoy eso es casi imposible. Es decir, que hoy, digamos, la música que suena en la radio y los libros que vos ves en las góndolas, en general, casi siempre no trafican buen arte, digamos, ¿no? O sea, no es que signifique eso que la buena literatura haya dejado de existir o que la poesía haya dejado de existir. En absoluto. Lo que tenés es que buscarla. Tenés como que hacer un caminito curatorial para llegar a él, ¿no? O sea, porque no es lo que te asalta. Lo que te asalta en general es absolutamente adocenado, mediocre, repetitivo, comercial, ¿no? Y a veces incluso vestido de un aura, ¿no? Como de que fuera el nuevo prodigio de no sé qué, y eso genera una suerte de estafa, ¿no? A mí me pasó, la última vez que me pasó fue poner cuando salió la película del Guasón, ¿no? Sí. Digo, antes de que saliera, ya todo el mundo parecía que iba a salir Citizen Kane, ¿viste? Y resulta que yo dije, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿No? Pues además yo soy fan de Batman. Y la voy a ver y digo, qué sé yo, es una película, ¿viste? Como muy menor, digo, si vos viste... Las expectativas le fueron en contra también, ¿no? Desde luego, exactamente, es que eso es lo que se genera, ¿viste? Vos instalás a una escritora, la ves en 70 lugares, y pensás que va a ser la nueva Marguerite Duras cuando abrís el libro. Y resulta que después no, es algo muy menor. Bueno, esa clase de cosas me parece que están pasando todo el tiempo y son como un problema hoy, digamos. Sí. Salvo que le ponga la presión al revés, ¿no? Bueno, rizando el rizo de lo que hablábamos, y aprovechando que estás en una etapa de, digamos, desprofesionalización, podemos decir así, ¿qué es el éxito para un escritor? Desde tu punto de vista. A mí me parece que el éxito para un escritor debería ser el éxito genuino, poder lograr cada vez acercarse más y mejor a lo que quiere escribir, digamos, estar lo más cerca posible de escribir lo que quiere escribir, ¿no? Y creo que después siempre la historia de la literatura tuvo que ver con el reconocimiento de otros escritores, digamos, ¿no? Es decir,
como que me parece que a un escritor, la verdad, creo que lo reconoce otro escritor, digamos, ¿no? Joyce no hubiera sido nadie, y estamos hablando de Joyce, si Yeats y Ezra Pound no lo hubieran reconocido, digamos, ¿no? Entonces, y así podríamos seguir infinitamente, digamos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que siempre la felicidad y el éxito de un escritor debería tener como esas dos caras, digamos. Una cara interna donde el escritor se sienta que esa vez sí logró en ese texto escribir lo que quería escribir, tan simple como eso, porque muchas veces uno siente, utilizando el lenguaje futbolístico, que le pegó en el palo, o que salió cerquita, que estuvo cerca. Hay otras veces que uno siente la tiró a la tribuna, ¿no? Pero digo, uno siente y dice, mira, le quise pegar al ángulo y mirá, y pasó ahí, ¿viste? Cerca. Claro. Entonces, me parece que, y hay veces que no, que uno dice, sí, acá por lo menos lo que yo quería escribir, lo escribí, ¿no? Creo que cuando un escritor logra eso, tiene que estar contento, y si además, en ese proceso, ¿no? Otro escritor, otra escritora, por supuesto, ¿no? Lo lee, que uno valora y le dice, mirá, esto está bueno, o esto, che, qué bueno esto que hiciste, a mí me parece que ahí cierra el círculo. Todo lo demás es literatura, es decir, todo lo demás me parece que es absolutamente efectos que ya no dependen tanto de uno, y que si dependen de uno, entra a jugar lo que te digo, que es la política de un escritor, digamos, ¿no? Que ya es todo un tema mucho más complicado, Sí. Edgardo, mucho más arduo. Sí. Para ir terminando, Caminantes es un libro de ensayos tuyo, que es el que estoy leyendo ahora, en el que le das volumen, le das dimensión a la figura del flaneur. ¿Cómo definirías al flaneur hoy día, en que todos vamos corriendo? Espero no sumarme al general, pero en general se corre. Sí, yo creo que muchos tenemos como al flaneur, como lo tendríamos que tener en un camafeo, ¿no? Es decir, como un colgante, porque en vez de una virgencita, tener como a la virgen del flaneur. Porque me parece que un poco lo invocamos como esa idea de caminar la ciudad sin obligaciones, sin urgencias, poder pasear observando el mundo, observando lo que hay, ¿no? Sacando conclusiones, fantaseando. Un poco me parece que el planer representa eso, y por eso creo que eso a su vez es una imagen de la marcha, de la caminata perimida, es decir, eso diríamos, no existe más, diríamos, ¿no? Tenemos que caminar ahora en un flujo muy diferente, con caminos muy definidos en algún punto. Es muy raro que los trayectos que hoy hacemos sean gratuitos, y si no son gratuitos, aparece como la cuestión de caminar para ser saludable o para no sé qué. Entonces, digo, es muy difícil poder salir a caminar y a vagabundear sin propósito, ¿no? O sea, o encontrar eso sobre la marcha. Me parece que hay que tomarlo más del lado del desvío, de aprovechar el desvío, digamos, ¿no? Me interesa hoy la caminata como eso, como una forma de salirse de cualquiera de los lugares en los cuales uno está yendo, de los propósitos en los que uno está yendo, dejarse distraer, ¿no? O sea, que si hay algo que captura la atención, y uno dice, mirá lo que hay en aquella esquina, nunca fui para aquel lado, como tratar de armar como caminos paralelos a todos los caminos con GPS, digamos, ¿no? Y me parece que ahí invocamos un poco al flaneur, ¿no? Bueno, para terminar, Edgardo, te propongo un juego muy sencillo. Sí, claro. Que es que elijas una ciudad y alguien con quien ejercer de flaneur al costado. Puede ser un escritor, puede ser quien vos quieras. Sí, muy fácil. La ciudad es Londres, porque amo Londres, así que voy rápido a Londres. Creo que si no, la segunda ciudad sería Alejandría. Pero bueno, Londres. ¿Y con quién? ¿Con quién podría pasear con Londres? Vamos a... Pienso enseguida en Ian Sinclair, que es un autor inglés vivo que vive en Londres, y que me encantaría pasear con él, porque él además le gusta pasear por Londres. Pero vamos a pensar alguna figura un poquito más mítica. Y con William Blake, ¿no? Ya que estamos,
me puede doy elegir. el gusto a pleno. Me doy el gusto a pleno. En Londres y con William Blake. Fantástico. Y vos me provocaste, ¿y en Alejandría con quién? Y en Alejandría podríamos ir, y ya que está con el que hizo el cuarteto de Alejandría, con Lawrence Darrell, digamos, ¿no? Así paseo con él y me cuenta cómo lo hizo. Fantástico. Bueno, Edgardo, Scott, muchas gracias por este tiempo aquí en Café Zoom. Yo tengo el mate. El mate, bueno, privilegiado. A mí, como el mate nuestro. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta el próximo momento. Gracias a vos, che. Un abrazo grande. Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part.